Muy buenas tardes, alumnos. Quien les habla es el doctor Mirko Villavicencio Carranza, soy médico nefrólogo acá del Hospital Rebagliati. La clase de hoy que vamos a dictar es sobre glomerulopatías secundarias. Como sabrán, es una clase bastante larga. Quisiera primero saber si se está escuchando bien, por favor. Si alguien puede usar su micrófono y comentarme si se está escuchando bien. Sí, doctor, sí se escucha bien. Perfecto, gracias. Entonces voy a comenzar. Cualquier dificultad que tengan, me comunican por acá. Entonces, vamos a conversar primero con la glomerulopatía secundaria. Sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ya ayer en la noche tuvieron su primera clase sobre glomerulopatías primarias, ya les mencionaron, ¿no? Que es una glomerulopatía primaria o idiopática. Ahora vamos a ver la segunda parte de las glomerulopatías secundarias. Se llama glomerulopatías secundarias porque a diferencia de las primarias que solo se circunscriben al mismo riñón, las secundarias generalmente son enfermedades multiorgánicas, son enfermedades sistémicas, es decir, van a comprometer a varios órganos y tejidos, incluyendo lo que es el riñón, ¿no? Entonces, todas las glomerulopatías secundarias, cualquiera sea la causa, van a tener cada causa un mecanismo de daño renal bastante diferente uno al otro. Sin embargo, todas van a compartir una vía final común, es decir, todas van a caracterizarse porque el daño va a ser a nivel del glomérulo, a nivel glomerular. En el riñón, como comentado, los daños van a ser específicos de cada etiología, pero finalmente todos van a ir a producir un daño generalizado que se conoce como nefroangioesclerosis, ¿no? La esclerosis de lo que es los glomérulos o la esclerosis del riñón. Cuando hablamos del glomérulo, ¿no? Esto seguro ya un poco lo han revisado ayer, pero si vamos a hablar de glomerulopatías, tenemos que hablar del glomérulo. Como ustedes ya saben, las nefronas son las principales unidades morfológicas y funcionales del riñón, donde se lleva a cabo diferentes tipos de procesos, ¿no? Ya saben, la filtración, la absorción, secreción, etcétera. Pero el donde se lleva el principal proceso que se denomina ultrafiltración es a nivel de los glomérulos, ¿no? Al nivel de los glomérulos, esto ustedes ya lo conocen por anatomía y por fisiología. Sin embargo, cabe revisar que, por ejemplo, el glomérulo no es otra cosa que son una red de capilares que han nacido de la arteriola aferente, como ven. La arteriola aferente viene por acá y se transforma en unos capilares y van a desembocar en otra arteriola que se denomina la arteriola eferente, ¿no? Entonces, todos esta red de capilares está anidado o está encerrado dentro del glomérulo, ¿ya? Y se denomina corpúsculo renal. Pero por otro lado tenemos también que el túbulo proximal con sus células cilíndricas para formar la cápsula de Bowman se van a empezar a aplanar, ¿ya? Pero acá comienza a aparecer algo particular, que cuando estas células de la cápsula de Bowman, estas células parietales, se llegan a juntar con el endotelio capilar de los capilares, se transforman o se especializan en unas estructuras que se llaman podocitos. Y estos podocitos van a ser, como su mismo nombre lo dice, se caracterizan por tener unas células que tienen una cantidad de prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Y van a tener varios interdigitaciones, ¿no? Muchos pedicelos, y va a ser una estructura importante el riñón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la membrana de filtración, esto es un corte seccional, por ejemplo, hemos comentado de que por un lado están el endotelio capilar y por el otro lado están lo que son estas células especializadas que se llaman podocitos. Ya, entre ellos, obviamente que cada célula contiene su membrana basal que se van a funcionar para formar una membrana basal única. Entonces, si nuestro principal proceso es el proceso de ultrafiltración, ¿ya? Tenemos que saber dónde se lleva a cabo. Entonces se lleva a cabo en esta estructura importante que se llama membrana de ultrafiltración y que tiene tres componentes: la pared endotelial, la membrana basal y los podocitos.
¿no? Para que algo se filtre, tiene que atravesar estas tres capas, es decir, de la sangre hacia el espacio de Bowman a la orina va a tener que atravesar una capa endotelial, membrana basal y podocito, pero como sabemos, cada una tiene unas características que van a impedir que la sangre se filtre. Por ejemplo, ya conocen que lo del endotelio tiene sus fenestras, ya saben que la membrana basal está formada por un tejido conjuntivo y por eh, unas proteínas de glucosamínglicanos de paransulfato se les conoce y que tienen carga negativa que les sirve para repeler a las proteínas y también está formado por lo que es el podocito, que son los pedicelos que hemos mencionado. Entonces, como les comenté, ¿no? Este es un corte, por ejemplo, que vemos aquí vemos los hematíes, los glóbulos rojos, acá está la sangre, el plasma, ¿no? Vemos esta primera capa del endotelio, y lo que se caracteriza, como ven, es que tiene unos poros, unas fenestras o poros. Tenemos la membrana basal, que es media engrosada, y tenemos acá, estos son los pedicelos, los podocitos. Los podocitos también se caracterizan porque entre estas digitaciones tienen unas hendiduras que se conocen como hendiduras de filtración. Sobre esta hendidura de filtración generalmente está una proteína especial que se llama la nefrina. Cuando se daña la nefrina también va a haber problemas. Entonces, para que se filtre de la sangre hacia lo que es el espacio de Bowman, tiene que atravesar un endotelio fenestrado que le da selectividad de tamaño, porque solo va a dejar permitir lo que es más grande que ese poro, una membrana basal que es de carga negativa por el heparansulfato y que va a repeler las proteínas, y finalmente un podocito o una hendidura de filtración con una proteína que se llama nefrina. Entonces, que ustedes recuerden esta estructura de adentro para afuera es importante porque cuando hablemos de dónde se produce el daño de la glomerulopatía, las manifestaciones clínicas generalmente van a depender si el daño es a nivel endotelial, si el daño es a nivel de membrana basal o si es el daño a nivel de podocitos. Eso lo vamos a ver. Entonces, como les he mencionado, para que la filtración glomerular se produzca, tiene que atravesar estas tres capas, y cada capa le da una selectividad de carga y de tamaño, de carga a la membrana basal, tamaño el endotelio y el podocito, y no se olviden que la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Tasa de filtrado glomerular va a medir la eficacia del proceso de filtración. ¿Qué quiere decir? Que si yo a mayor tasa de filtrado glomerular, este proceso de filtración va a ser mejor. Pero ¿de qué va a depender la filtración glomerular? Obviamente, depende de acá mencionan que depende de dos componentes. La permeabilidad, esta es la filtración glomerular, depende de un componente que es la permeabilidad selectiva y otro de la presión de filtración. Esta presión selectiva no es otra cosa que la membrana, es decir, va a depender de la calidad de la membrana y de la cantidad de la membrana. Es decir, si yo tengo una membrana de ultrafiltración indegne, si mi podocito, mi endotelio, mi membrana basal está bien, voy a filtrar más, ¿ya? Y la presión efectiva va a depender de las presiones de Starling, ¿no? La diferencia de presiones que sabemos existe entre el glomérulo y el espacio de la cápsula de Bowman, como vamos a ver aquí. Esto, por ejemplo, es un gráfico en el que tenemos aquí lo que es la luz del capilar, o que acá está lo que es la sangre, y acá tenemos el espacio capsular donde se va a comenzar a formar la orina. Esta es la membrana, ¿no? Entonces, la membrana sabemos que la que está pegada a la sangre es el endotelio, la membrana basal y el podocito nuevamente para repetirlo. Entonces, el que haya una buena filtración va a depender de que esta membrana esté indegne y va a depender de la filtración, de la presión efectiva de filtración, que es la diferencia de presiones. Ustedes recuerdan que cuando hablaban de la formación de edema y las presiones de Starling, les comentaban de que para que se produzca un proceso de traspaso va a depender de la presión hidrostática del capilar, menos la presión oncótica, que es negativa, que le ofrece que le ofrece resistencia del mismo capilar, menos la presión hidrostática del otro espacio, en este caso del espacio capsular, ¿no? Acá no se cuenta la presión oncótica del espacio de Bowman porque generalmente no hay proteínas, digamos, en un estado normal no hay proteínas, por lo tanto se considera la presión oncótica del espacio capsular nula. Entonces la presión va a depender de con cuánta presión le llega la sangre a los glomérulos versus, como le digo, la presión que ofrece la resistencia al espacio capsular y la presión oncótica. Entonces, si yo tengo una buena membrana, si yo tengo una buena presión de filtración,
voy a tener una mejor tasa de filtración. Cuando se produce, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, va a haber un deterioro de tanto de la membrana y probablemente un deterioro de la perfusión de arterias renales, es decir, del aporte sanguíneo, ¿no? Entonces son esos dos componentes. Tengo que tener una muy buena membrana y tengo que tener buenas presiones para que haya mejor filtración. Entonces, cuando nosotros hablamos de la glomerulopatía secundaria, se pueden presentar diferentes manifestaciones, que lo conocemos generalmente como síndromes o como signos aislados. Puede presentarse como un síndrome nefrótico, puede presentarse como un síndrome nefrítico, puede haber patrones mixtos, como un nefrótico con características también de síndrome nefrítico, ¿no? Puede ser solo como proteinuria o simplemente solo como hematuria. Vamos a ver lo más común, ¿no? Lo más común, ustedes saben que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome nefrítico agudo, cuando hablamos de síndrome nefrítico, lo primero que tienen que quedarse en su mente es que el daño tiene que producirse en la membrana de ultrafiltración, pero ¿en cuál de las capas se produce? En la capa más interna, es decir, en el endotelio. Esto es importante porque como es la capa más interna, va a permitir traducir por qué se dan ciertos componentes del síndrome nefrítico. Entonces, no se olviden que en el síndrome nefrítico el daño principalmente es en el endotelio, para diferenciarlo del síndrome nefrótico, que el daño general va a ser en la membrana basal y en el podocito, o sea, en las membranas un poco más externas. ¿Cuáles van a ser las características principales? Obviamente, si está dañado el endotelio y los eritrocitos van a poder atravesar esas fenestras, ese endotelio fenestrado, lo van a poder atravesar porque está dañado, se van a manifestar con hematuria, ¿ya? Pero la hematuria es una hematuria glomerular, una hematuria renal. Tienen que ustedes estar seguros que es una hematuria glomerular, ¿ya? Porque, y descartar que no sea una hematuria que ha provenido, por ejemplo, del aparato excretor, llámese pelvis renal, uréteres o vejiga. ¿Y cómo sabemos que la hematuria es glomerular? Por el porcentaje de cretinocitos. Los cretinocitos no son otra cosa que los glóbulos rojos o los eritrocitos dismórficos que han perdido su forma. ¿Y esto por qué? Porque al momento de filtrarse van por los túbulos renales y obviamente se rompen o se deterioran y se van deformando. Muchas veces también se producen cilindros eritrocitarios por la forma del túbulo renal. Entonces, si ustedes tienen cretinocitos y cilindros eritrocitarios, eso es parte de un síndrome nefrítico. Obviamente que el síndrome, la otra elemento importante es la proteinuria, y le denominamos una proteinuria subnefrótica menor a 3 gramos por 24 horas. Entonces, es una proteinuria, ¿ya? Pero no es una proteinuria tan severa como para ser nefrótica. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que el daño es en la primera capa, o sea, en el endotelio. Posteriormente, las proteínas que atraviesan se van todavía a enfrentar a la membrana basal y al podocito. Entonces va a haber todavía, digamos, dos capas más que van a tratar de contener, ¿no? Algunas se van a escapar para formar la proteinuria subnefrótica. Entonces, esta es la razón, al ser una capa interna, por qué la proteinuria no es tan llamativa como en el nefrótico. Obviamente, si hablamos que hay un daño del endotelio, hay un daño de la membrana de ultrafiltración, el paciente va a cursar probablemente tanto con aumento de los productos nitrogenados, desde trastornos en la depuración, como trastornos en la diuresis. Entonces, el paciente rápidamente presenta una insuficiencia renal aguda, generalmente oligúrica, ¿ya? Al presentar una insuficiencia renal aguda oligúrica, obviamente, el paciente va a activar un sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de retener sodio y retener volumen. Y de esa manera se van a formar los edemas. Entonces, en el síndrome nefrítico también hay edemas, pero se van a diferenciar de los edemas del síndrome nefrótico, que en el edema, como digo aquí, no se debe a poca albúmina, sino que se debe a la activación del sistema renina-angiotensina y a la retención de sodio, de sal. La sal jala agua, como saben. Entonces, el edema del síndrome nefrítico es un edema que nosotros lo llamamos congestivo, un edema duro,
¿no? Para diferenciarlo del edema blando o pálido que deja fovea que te produce en el síndrome nefrótico. Y obviamente, si hay retención de sodio y retención de líquidos, hay daño endotelial, el paciente también va a cursar con una hipertensión arterial. Entonces, estos son los 5 componentes del síndrome nefrítico que tienen que aprenderlo y van a diferenciarlo después de los 5 componentes del síndrome nefrótico. Entonces, tenemos hematuria, insuficiencia renal aguda y oliguria, proteinuria subnefrótica, edemas duro y hipertensión arterial. Entonces, cuando ustedes tienen un síndrome nefrítico, la causa puede ser diversa, tanto como en el síndrome nefrótico, ¿no? Ahora, una de las formas importantes para el síndrome nefrítico, hay varias clasificaciones, pero una de las más importantes es a través de la edad. Ya este cuadrito me parece importante porque eh, lo clasifica de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, si estamos hablando de niños y adolescentes, en cuanto al síndrome nefrítico más llamativo o más característica es la glomerulonefritis aguda posinfecciosa. ¿Ya? De estas, sobre todo si son en niños, la postestreptocócica es bien frecuente en síndrome nefrítico con menores de 15 años. Otra etiología frecuente también en los niños es la púrpura de Henoch-Schönlein, ya que generalmente es en adolescentes, pero también produce una púrpura a nivel de los miembros inferiores, y obviamente, ni qué decirlo, la nefropatía lúpica, que todos ya tienen en su cabecita, que generalmente se ve en mujeres adolescentes, ¿no? Pero se puede ver en cualquier tipo de edad, como vamos a ver acá. Si tenemos unas edades entre 15 y 40 años, ¿no? Un adulto, un adulto joven, entonces acá comienza a salir otra glomerulonefritis que es muy importante, que es la glomerulonefritis mesangial por IgA, o bien llamada enfermedad de Berger, ¿ya? Esta enfermedad de Berger es característico en estas edades. La nefropatía lúpica también se puede dar en estas edades jóvenes, y como veremos aquí, la glomerulonefritis aguda también se puede dar en las posinfecciosas, pero sobre todo no estreptocócica, sino ya por algún otro tipo de germen, como por ejemplo un estafilococo, una hepatitis, una difteria, etc. Y cuando ya estamos hablando de pacientes adultos, adultos mayores, hay que destacar que comienzan a aparecer las vasculitis, ¿ya? Las vasculitis, ¿no? Entonces, este cuadro es importante porque si yo ya caractericé, yo ya digo, tengo todos los componentes del síndrome nefrítico, entonces, sabiendo la edad del paciente, puedo hacer un buen diagnóstico diferencial. La otra tabla que les voy a mostrar, y que también es importante, es la clasificación según el complemento, ¿no? Complemento sérico es muy importante solicitarlo cuando ustedes están frente a un síndrome nefrítico, en este caso de un síndrome nefrítico, porque te permite hacer un diagnóstico diferencial rápido si el complemento es bajo o si el complemento es normal. Por ejemplo, si el complemento es bajo, ¿no? Si hay un consumo de complemento en la sangre, pensar siempre en la glomerulonefritis posinfecciosa, ¿ya? En esta que yo le dije que le daba a los jóvenes. También se puede pensar en la glomerulonefritis, y en lupus eritematoso sistémico. En lupus. Lupus va con consumo de complemento. Si estamos hablando de complemento normal, ¿no? La glomerulonefritis por IgA o enfermedad de Berger, ¿no? No va con consumo de complemento, y las vasculitis, la púrpura Henoch-Schönlein, las vasculitis, no van tampoco con consumo de complemento, ¿ya? Entonces, apréndanse la clasificación por edad, apréndanse la clasificación por complemento, sobre todo por complemento, porque a veces es algo que no están muy habituados a solicitar, pero frente a un síndrome nefrítico, tener un complemento le puede permitir hacer un buen descarte. Cuando hablamos de un síndrome nefrótico, ya que es el otro, en el síndrome nefrótico, como ya le habíamos comentado, la injuria glomerular sobre todo está en las capas un poco más, en la capa intermedia o en la capa externa, la membrana basal y el podocito. Por lo tanto, su característica principal del síndrome nefrótico va a ser la proteinuria nefrótica, más de 3 gramos en 24 horas, ¿no? Ya
las últimas, más allá de estas capas no va a haber que detenga a la proteinuria. Y obviamente si hay una proteinuria, o sea, una pérdida de proteínas importante por la orina, va a haber una disminución de la proteína en la sangre y el paciente va a hacer hipoalbuminemias llamativas. Y estas hipoalbuminemias, obviamente, disminuyen la presión oncótica a nivel capilar y se va a producir una salida de líquido a nivel intersticial y forman los famosos edemas. Edemas blandos, edemas con fovea. La fovea no es otra cosa cuando ustedes presionan con el dedo sobre el hueso y queda hundido y demora en salir, en volver a su estado original. Entonces, no se olviden que los edemas del síndrome nefrótico son unos edemas muy llamativos. Incluso los edemas no solo son en los miembros inferiores, muchas veces existe un edema ascendente, a veces hay edema sacro cuando es llamativo, incluso puede llegar a la nasarca, ¿no? Con edema en tercer espacio, como un derrame pleural, una citis, entre otros. Otra componente del síndrome nefrótico es la hiperlipidemia. Puede haber hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia, ¿no? Hay una pérdida también a través de la orina de la lipoproteína lipasa, que son unas proteínas que conducen en la sangre, se atrapan en la sangre a estas moléculas de colesterol y triglicérido. Obviamente, al no ver estas lipoproteínas están disminuidas, van a estar más libres en la sangre estos componentes. Y finalmente, va a haber, el paciente va a haber una tendencia a la hipercoagulabilidad. Es decir, el paciente se vuelve en un estado protrombótico, procoágulos. ¿Y por qué? Sobre todo porque se pierde una proteína que se llama antitrombina 3. Si ustedes saben, dentro de la cascada de coagulación, la antitrombina 3 sirve para alisar los coágulos, para destruir los coágulos. Entonces, si no hay antitrombina 3, el paciente tiene tendencia a formar coágulos. Por ahí también hay un aumento de fibrinógeno, pero lo más importante es la pérdida de la antitrombina 3. Muchas veces estos pacientes, por ejemplo, cuando el lumen está menos de 2, existe la necesidad de anticoagular al paciente porque puede formar cualquier tipo de trombosis. Entonces, cuando hablamos nosotros del síndrome nefrótico, así como en el síndrome nefrótico les enseñé una clasificación, cuando hablamos del síndrome nefrótico, también nos enfrentamos a una serie de causas que puede tener, como verán, ¿no? Cuando les llega un paciente con una proteinuria, ¿no? Cuando les ingresa un paciente, ya sea por consultorio o por la emergencia, es todo un reto para los médicos, desde, como le digo, desde empezar a encontrar a qué síndrome se encuentra el paciente y luego del síndrome, para clasificarlo, cuál puede ser. Porque, como verán, existe una gran cantidad de glomerulopatía, de causas de la glomerulopatía secundaria con síndrome nefrótico. Por ejemplo, tenemos enfermedades sistémicas, enfermedades inmunitarias, autoinmunes como el lupus eritematoso, las vasculitis sistémica, la artritis reumatoide, ¿no? Tenemos también enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus. No se olviden que la diabetes mellitus es la principal causa de síndrome nefrótico, ¿ya? De todas las causas, la principal el síndrome nefrótico es la diabetes mellitus, y cuando va con síndrome nefrótico el pronóstico es pobre. Puede haber algunas enfermedades congénitas, como la enfermedad de Fabry, el síndrome de Alport. Puede haber algunas enfermedades que tienen que ver endocrinológicas, como el hipotiroidismo, la enfermedad de Graves. Y puede haber también algunas discrasias sanguíneas, como por ejemplo la amiloidosis, los mielomas, ¿no? El queloidosis, los mielomas. Puede ser secundario el síndrome nefrótico también algún tipo de infección, como un postestreptococo, una endocarditis, sífilis, tuberculosis, VIH, ¿no? Tenemos por ahí algunos pacientes que VIH te producen síndrome nefrótico. Las pacientes, como verán, hepatitis B, hepatitis C, también es común que vayan con síndrome nefrótico. Las parasitosis, ¿no?
los pacientes de la selva, ¿no? Las parasitosis, medicamentos también te pueden producir síndrome nefrótico, los antiinflamatorios, las sales de oro, el litio, etcétera. Acá tienen toda una lista. Ni qué decir de los cánceres. A veces hallamos un síndrome nefrótico, hallamos un cáncer, o sea, luego de haber, con un paciente que se presentó con proteinuria, ¿no? Con una proteinuria llegamos a diagnosticarle un cáncer a un paciente, que puede ser un cáncer de tumor sólido, por ejemplo, un cáncer de estómago, un cáncer de próstata, un cáncer de colon, un cáncer de piel, o puede ser un linfoma o una leucemia. Ya la hipertensión arterial, la nefroangiosclerosis también puede producir síndrome nefrótico. La misma obesidad mórbida también puede producir un tipo de síndrome nefrótico. Entonces, como verán, cuando ustedes tienen un paciente con proteinuria de rango nefrótico y los restos de componentes, tienen que, su plan terapéutico se vuelve muy grande para tratar de llegar a saber cuál es la causa probable. Entonces, como obviamente no podemos tocar todas las causas, vamos a hablar de las principales, ¿no? La principal ya dijimos que es la nefropatía diabética, la hipertensión arterial también puede producir síndrome nefrótico, las enfermedades por depósitos como las amiloidosis, las infecciones, HIV postinfecciosas, las enfermedades autoinmunes como el lupus o la vasculitis. Entonces, vamos a hablar de la principal, lo que es la nefropatía diabética. Cuando hablamos de nefropatía diabética, obviamente estamos hablando de la presencia de proteinuria por encima de 300 miligramos en una orina de 24 horas, ¿ya? Generalmente asociado a retinopatía diabética, ¿ya? Generalmente va asociado a retinopatía diabética y luego de haber excluido otro tipo de enfermedad diferente a la diabetes que podría también estar concomitante. Entonces, un paciente diabético que en su examen de orina más de 300 miligramos en 24 horas, cuando hemos descartado, por ejemplo, le hemos hecho un estudio tal vez de lupus, algún estudio de amiloidosis, etcétera, cuando sabemos que es solo diabetes, y más aún, si el paciente tiene retinopatía diabética, decimos que el paciente tiene nefropatía diabética. Como sabemos, esta nefropatía diabética es la principal causa de pacientes en diálisis en todo el mundo, ¿ya? Los diabéticos tipo 1, el 30-40% de los pacientes de los diabéticos tipo 1 que tienen nefropatía diabética presentarán enfermedad renal crónica a los 15, a los 20 años. Los diabéticos tipo 2 tienen se puede decir, solo un porcentaje menor, ¿no? 5 a 10% llegan a presentar enfermedad renal crónica. Sin embargo, todos sabemos que la prevalencia de diabéticos tipo 2 versus diabéticos tipo 1 es mucho mayor. Es por esto que a la larga, los pacientes que se encuentran con enfermedad renal crónica, la mayoría son diabéticos tipo 2, pero solo es cuestión de prevalencia, ¿ya? Entonces, esto también es muy importante, porque un paciente que tiene nefropatía diabética, y ya el solo hecho de tener nefropatía diabética, ya el paciente, o sea, el hecho de tener proteinuria, ya el paciente comienza a tener una mortalidad mayor que el diabético que no lo tiene. Miren, mencionan que de 1.5 a 4 veces los pacientes que no tienen nefropatía diabética, incluso antes de llegar a diálisis, es decir, hay muchos pacientes que en el estadio 3 o 4 pueden fallecer solo por este aumento de mortalidad y nunca llegan a la diálisis. Obviamente que si el paciente llega a diálisis, su mortalidad va a ser más incrementada como el paciente que llegó a diálisis por otra causa. Entonces, hemos dicho aquí que la nefropatía diabética ya lo van a sufrir más o menos el 20 o 40% de los pacientes diabéticos. Es la principal causa de enfermedad renal crónica, ¿no? Es la principal causa de pacientes que están en diálisis, ¿ya? Y se caracteriza obviamente por la proteinuria. Es esta proteinuria, el que le da, el que funciona como un factor de riesgo de mortalidad cardiovascular, aumentándola 2 a 4 veces, ¿ya? Entonces, no olvidar que un paciente diabético que pierde proteínas ya tiene una mortalidad cardiovascular aumentada.
De ahí pues, es la importancia de que no solo quedarnos si es diabético, sino de al paciente diabético encontrarle tempranamente algunos signos de nefropatía diabética para poder dar un tratamiento. ¿Cuáles son los factores predisponentes? O sea, si yo tengo un paciente diabético, ¿cuáles van a llegar a ser nefropatía diabética? Daño renal por diabetes. O los pacientes que aparte de ser diabéticos son hipertensos. Los pacientes que tienen altos valores de hemoglobina glicosilada, es decir, que son de difícil control. Los pacientes que tienen otros problemas metabólicos como la hipercolesterolemia. Pacientes que fuman y pacientes que tienen síndrome metabólico, otros componentes del síndrome metabólico como la obesidad. Y aquellos pacientes que ya tienen nefropatía diabética, ¿cuáles son los que van a progresar más rápidamente a enfermedad renal crónica o a diálisis? Obviamente, a la cabeza proteinuria. ¿No? La proteinuria, no olvidar que es el principal factor de progresión de toda enfermedad renal crónica, en este caso de la nefropatía diabética. Si la hipertensión arterial no es controlada, si la glucosa no es controlada, si el colesterol y si sigue fumando el paciente, también son factores de una sospecha de que rápidamente este paciente va a ser enfermedad renal crónica. ¿Y cómo es que se produce la fisiopatología del daño de la nefropatía diabética, ¿no? Sabemos que el daño de la nefropatía diabética está obviamente relacionado a la hiperglicemia crónica, una glucosa que no ha sido controlada. Esta hiperglicemia se va a encontrar, esta glucosa elevada se va a encontrar diglicosilar diversas proteínas que se encuentran a nivel renal y a nivel glomerular y alterarlas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales la hiperglicemia produce insuficiencia renal crónica? Lo primero es que va a activar varios factores solubles, entre ellos factores de crecimiento, sobre todo la angiotensina 2. Entonces va a activar la angiotensina 2, como ustedes saben, la angiotensina 2 es un factor profibrótico y va a producir obviamente daño a nivel endotelial y glomerular. Va a haber alteraciones hemodinámicas en la microcirculación del riñón. También la hiperglicemia va a llevar a hiperfiltración glomerular. Ustedes saben que hiperfiltrar no es algo bueno para el paciente. Va a haber también alteraciones estructurales del glomérulo, va a haber un aumento de la matriz extracelular, un engrosamiento de la membrana basal, el mesangio se va a expandir y va a haber fibrosis. Entonces, tanto alteraciones estructurales, la activación de angiotensina 2 y las alteraciones de la microcirculación van a llevar a que el paciente tenga una nefropatía diabética. Eso es lo mismo, hemos dicho que la hiperglicemia produce problemas con la glicosilación de las proteínas y va a activar varias fosfoquinasas, ¿ya? Y por otro lado, también se va a activar la angiotensina 2 y finalmente todas van a llevar a que, por ejemplo, se produzca este factor de crecimiento fibroblástico. ¿Qué hace el factor de crecimiento fibroblástico? Hipertrofia de las células, se acumula en la matriz celular, conlleva a la glomerulosclerosis, al engrosamiento arterial y a la fibrosis intersticial, túbulo intersticial. Es decir, le daña al riñón la parte de los glomérulos, en la parte de sus vasos sanguíneos y en la parte de los túbulos. Un daño completo, lo cual conlleva a la insuficiencia renal. Es lo mismo, ¿no? Puede producir alteraciones hemodinámicas como hiperfiltración glomerular, que va a llevar a proteinuria, mientras que más se hiperfiltre va a ser proteinuria. Va a haber daño podocitario, va a haber una fusión de los podocitos, va a haber una apoptosis de los podocitos, va a haber engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Todo esto finalmente va a llevar a la glomerulosclerosis y lo que ya les había comentado. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la patología renal por enfermedad diabética? Normalmente va a haber un aumento del tamaño renal, ¿no? Esto sí para diferenciar, ustedes saben que la mayoría de enfermedades renales crónicas cursan con riñones pequeños, los riñones van perdiendo de estructura y van disminuyendo de tamaño. Sin embargo, la diabetes es una de las causas porque a pesar de tener cambios crónicos, el paciente cursa con riñones grandes, ¿no? Con hipertrofia celular o glomerulomegalia, ¿no? Esto tiene que ver con la resistencia a la insulina. Entonces, cuando les pregunten qué causa de enfermedad renal crónica va con riñones de tamaño grande, una de las causas es la diabetes mellitus, ¿no? Y en la histología, en el microscopio, vamos a ver normalmente una glomerulonefritis, vamos a ver una glomerulonefritis nodular, es decir, vamos a ver
diferentes tipos de nódulos difusas en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, sobre todo, destaca la formación de unos nódulos en el mesangio que le llaman Kimmel-Wilson, que son patognomónicos de los pacientes con nefropatía diabética por diabetes tipo 1, ¿ya? Que si bien es cierto, no es lo más frecuente, como es patognomónico, ahí se los marco, porque muchas veces es pregunta de muchos exámenes, ¿no? Y bueno, va a haber diferentes tipos de cambios mesangiales con disminución de la tasa de filtración glomerular. En la microscopía electrónica va a haber, como les mencioné, va a haber pérdida de los pies de los podocitos, va a haber daño endotelial, va a haber depósito hialino de la membrana basal. Ya les comenté que había lesiones vasculares y tubos intersticiales, ya le hemos preguntado, ¿no? Esto, por ejemplo, es un esquema para ver, esto es un glomérulo normal, ¿no? Esto es un glomérulo, acá está su mesangio, acá están los capilares, ¿no? Los capilares con el endotelio, la membrana basal está verde y el podocito. ¿Qué va a ocurrir en la nefropatía diabética? Se va a engrosar primero lo que es, se va a engrosar la membrana basal, ¿no? Se va a engrosar toda la membrana basal y también va a haber una proliferación, un ensanchamiento de este mesangio, ¿no? Por las células mesangiales, ¿no? Estos son los famosos, como les mencioné, en el mesangio, los famosos nódulos Kimmel-Wilson, que se ven así, ¿no? Es una glomerulonefritis nodular. Pero esto se ve en la diabetes tipo 1. Este cuadrito es un cuadrito de evolución clínica. La nefropatía diabética lo califican en 5 estadios. ¿Ya? El primer estadio se llama hiperfiltración. El último estadio, obviamente, cuando el paciente está en diálisis. ¿Qué quería mostrarles de este cuadrito? Quería mostrarle, este cuadrito me gusta por el tiempo de enfermedad de la nefropatía diabética, ¿ya? Que, por ejemplo, se menciona de que al inicio, antes incluso que el paciente comienza a perder proteínas, o que el paciente comienza a subirse la urea y la creatinina, se comienza a ver una hiperfiltración, ¿ya? Hiperfiltración. Es decir, nosotros le hacemos la depuración de creatinina y vamos a encontrar que su tasa de filtración glomerular está elevada, ¿no? Lo normal es hasta 120, 125, vamos a encontrar tasas de filtración de 140, 160, lo cual nos debe hacer sospechar que es en un inicio de una insuficiencia renal o de una proteinuria. Entonces, encontramos a un paciente hiperfiltrando no significa que sea un superriñón, significa que los riñones están hipertrofiando, los glomérulos, perdón, que están sanos, están hipertrofiando, tratando de compensar los glomérulos que se van deteriorando, entonces tratando de compensar esa función. Entonces, ya va a llegar un momento en que la compensación va a terminar, ya no va a poder compensar más, y ya vamos a ver proteinuria, y ya vamos a ver descenso de la tasa de filtración glomerular. Entonces, el estadio 1 es la hiperfiltración, ¿no? Luego, por ejemplo, que también es importante esto, que a los 5 años normalmente de empezar un cuadro de diabetes vamos a poder encontrar ya microalbuminuria, algunos le llaman nefropatía incipiente, como vamos a ver, y a los 10 años vamos a ver normalmente nefropatía macroalbuminuria. Este cuadrito está, en este gráfico lo vamos a poder visualizar un poco mejor. Entonces, cuando yo tengo mi paciente con diabetes mellitus, ya ocurren, va a ocurrir una correlación, digamos, en el tiempo, ¿ya? En el paciente diabético tipo 1 se cumple esta correlación. ¿Por qué? Porque en el diabético tipo 1, en el momento que nosotros le diagnosticamos la diabetes, él ha debutado con su glucosa alta. En el diabético tipo 2 no es así, porque podemos encontrar que el paciente puede ser que haya tenido muchos años la diabetes, pero nadie se la ha diagnosticado, ¿no? Entonces, no podemos decir, hoy día, 18 de diciembre, el paciente le hicimos un test de tolerancia de glucosa, hoy ya tiene, no podemos decir que hace un mes o 3 meses o un año lo tenían, ¿no? En el diabético tipo 2. En el diabético tipo 1 sí coincide. Entonces, sin embargo, nos permite, por ejemplo, este cuadrito, esta gráfica, más o menos predecir cómo en el tiempo, cómo se van a producir los diferentes estadios de la nefropatía diabética. Entonces, a los 5 años de tener una diabetes mellitus, generalmente el paciente ya comienza a perder proteínas en cantidad mínima que le llamamos microalbuminuria, ¿ya? Microalbuminuria. A los 10 años ya va a haber la macroalbuminuria o la proteinuria clínica, ¿ya?
A los 15 años, normalmente el paciente ya comienza a presentar insuficiencia renal, es decir, la creatinina ya comienza a subir y la tasa de filtración glomerular comienza a bajar a menos de 60. Y ya cuando el paciente tiene 20 años de diabetes, a más, entonces ya el paciente normalmente ya tiene una uremia y ya el paciente requiere diálisis. Entonces es una, digamos, es una historia natural, no es tan difícil, cada 5 años ocurre algo, ¿no? Microalbuminuria a los 5 años, a los 10 macroalbuminuria, a los 15 insuficiencia renal y a los 20 insuficiencia renal crónica terminal en diálisis. Entonces, esto, como yo le digo, va a servir como un apoyo, pero no siempre se da de esa manera. Va a depender si el paciente tiene o no tiene factores de progresión que van a hacer que esto avance más rápido o no. Pero al menos les da una idea, ¿no? Por ejemplo, les da una idea, porque si yo tengo un paciente que está, digamos, va a debutar en diálisis y tiene una diabetes de le diagnosticaron diabetes hace 2, 3 años, como que no concuerda, no cuadra, entonces tal vez sí tendríamos que buscar algún otro tipo de causa de la diabetes, de la uremia, ¿no? Entonces, y lo otro que obviamente que como ven acá en las flechas naranjas, conforme va aumentando la pérdida de proteínas o la llegada de insuficiencia renal, también el riesgo de mortalidad va a aumentar. Entonces, como les he mencionado aquí, vamos a hablar de lo que es la microalbuminuria, ¿ya? Ya no le llamamos nefropatía incipiente porque a raíz de que, es un término antiguo, a raíz de que se encontró el gran valor de la microalbuminuria como factor de riesgo cardiovascular, ahora es llamado así microalbuminuria o estadio A2 de la proteinuria, ¿ya? Y como les había dicho, generalmente el tipo 1 se va a presentar a los 5 años, pero en el tipo 2, en la diabetes tipo 2, nosotros podemos encontrarla en el momento del diagnóstico, ¿ya? O sea, en el mismo momento ya puede ser que encontremos proteinuria porque como el periodo silente no lo hemos ha sido previamente. Más rápido, obviamente, progresan, como les mencioné al inicio, los de diabetes tipo 1 rápidamente progresan a estadios avanzados de nefropatía diabética, mientras que la diabetes tipo 2 no tanto, pero por la prevalencia al final son más. Esto no olvidar, esto que se quede siempre en su cabecita, que la microalbuminuria es un factor de riesgo cardiovascular y muerte, entonces nos obliga a buscar microalbuminuria en todo paciente diabético, ¿ya? A los 5 o 10 años, cuando ya estoy ya mencionado, probablemente presentarán macroproteinuria. La macroalbuminuria o proteinuria A3, ¿no? Es cuando es más de 300 miligramos en orina de 24 horas, ya muchos evolucionan, sobre todo en los diabéticos tipo 1, que requieren insulina, normalmente se presentan como síndrome nefrótico, con proteinurias agresivas, ¿ya? Y van a la insuficiencia renal crónica progresiva. Este dato es importante. Cuando el paciente ya pierde proteinuria de grado A3, es porque generalmente todos o casi el 90% tienen retinopatía diabética, ¿no? Entonces, si ustedes van al oftalmólogo o un paciente fue al oftalmólogo y le dice que tiene retinopatía diabética, entonces saben que hay que hacerle un estudio del riñón porque probablemente también tiene proteinuria A3, ¿ya? O si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente diabético que tiene ya que comienza a presentar un daño renal y ustedes quieren saber si por ejemplo, si la causa del daño renal es específicamente, o sea, tiene que ver con la diabetes, hay que hacerle un fondo de ojo para ver si hay retinopatía, porque probablemente la encontremos. En los diabéticos tipo 2 no coinciden tanto, y más del 50 o 60% si tienen retinopatía diabética, ¿ya? Y como les mencioné, generalmente cuando la proteinuria pasa de medio gramo en 24 horas, es bien complicado que no se deteriore la función del riñón y el 50% de los pacientes van a llegar a diálisis. Entonces, en todo paciente diabético hay que hacerle un screening en busca de proteínas. ¿Cuándo se le hace? En el diabético tipo 1, recién a los 5 años, porque a los 5 años recién vamos a poder ver la microalbuminuria, se le hace y se le hace anualmente. En el paciente diabético tipo 2, ya se le hace desde el inicio, desde que tú le encontraste la diabetes tipo 2, hay que hacerle un estudio buscando proteínas y se hace también anual. Entonces, ¿cómo vamos a buscar las proteínas? Hay dos métodos principales. Lo que es la orina de 24 horas, ¿no? La hacen juntar en varios
en varios botellones, la orina de todo el día del paciente, ¿ya? Y estos son los valores, ¿no? Normales cuando es menos de 30 miligramos al día, una microalbuminuria es de 30 a 300 y una macroalbuminuria es mayor de 300. El gran problema de la orina de 24 horas es la recolección, ¿no? Juntar 24 horas tal vez para nosotros es fácil, pero si tenemos a un paciente añoso, que rápidamente tienen pérdida de memoria, se olvidan, tienen incontinencia urinaria, ¿no? Entonces no resulta tan fácil. Y si no se junta las 24 horas, deja de ser orina de 24 horas y el resultado va a ser falso. Entonces, frente a esta orina de 24 horas, salió esta otra prueba que se llama la tasa de albúmina creatinina en orina simple. Es decir, en una orina de la mañana vemos cuánto albúmina tiene, cuánto creatinina y hacemos una tasa, una razón, ¿ya? Es muy similar a la sensibilidad a la orina de 24 horas, ¿ya? Y los resultados y los valores, digamos, los valores son bastante parecidos a los de orina de 24 horas. Es lo que lo diferencia sobre todo son las unidades. Por ejemplo, obviamente que acá enfrentar albúmina y creatinina va a ser miligramos, gramos, no en lugar de miligramos días. Y por ejemplo, si ustedes vemos acá, ¿no? 15 a 30, si nos vamos a mujeres, es casi la misma, ¿no? 15 a 30, 30 a 300, mayor de 300, y en varones sí baja un poquito, 10 a 20, 20 a 200, mayor de 200. Entonces, en una tasa de albúmina, creatinina en orina simple, para aquellos pacientes que ustedes saben que no va a haber problemas de recolección, si tienen más de entre 20 y 200, en un varón es microalbuminuria, entre 30 y 300 en una mujer es microalbuminuria, y más de 200 en varón macro, y más de 300 en mujer macro. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que hay ciertos factores que también pueden hacer que aparezcan de cantidades pequeñas o menores de proteínas en la orina, ¿ya? Por ejemplo, una infección urinaria, una crisis hipertensiva, un flujo vaginal, una insuficiencia cardíaca, la misma fiebre, un ejercicio excesivo, una hematuria, una litiasis renal. Entonces te puede producir también macroalbuminuria, también te puede producir, perdón, pérdida de proteínas, pero generalmente son pérdidas pequeñas. No, ninguna de estas te va a producir una proteinuria más de 1 gramo, ¿ya? Pero sí, pérdidas menores de 1 gramo te puede producir y te pueden hacer confundir. Entonces tienes que descartar estas situaciones. ¿Y cómo vamos a evitar que nuestra nefropatía diabética, cómo vamos a evitar que nuestra nefropatía diabética avance? Obviamente lo más importante es el control de la glucosa, ¿no? Que nuestra hemoglobina glicosilada esté menos de 7. Nosotros el control de la glucosa para ver que no afecte al riñón no lo hacemos con glucosa en ayunas, sino a través del examen de la hemoglobina glicosilada, es decir, la glucosa que se encuentra en los eritrocitos, que tiene que ser menos de 7. Un descenso de la presión arterial, obviamente. Nuestro objetivo es que la presión arterial esté menos de 140/90, si ya tiene insuficiencia renal crónica, 130/80, y si tiene proteinuria, 125/75. Obviamente vamos a tener que disminuir lo que es la proteinuria, tratar la anemia, tratar la dislipidemia, entre otros, y estas son las recomendaciones que yo les comentaba, ¿no? La glucosa, la hemoglobina glicosilada tiene que ser menos de 7, la presión de la arterial tiene que ser menos de 125/75 cuando hay proteinuria más de 1 gramo, el colesterol LDL tiene que ser menos de 100, y agregaría ya acá los triglicéridos que tienen que ser menos de 150. Suspender, dejar de fumar es tan importante como controlar las proteínas en el paciente, como la proteinuria en el paciente diabético. Si el paciente no va a dejar de fumar, así le demos los mejores medicamentos, el paciente va a seguir con su progresión de su insuficiencia renal. La dieta tiene que ser baja en proteínas, obviamente. Si tú le damos más proteínas, el paciente lo va a terminar hiperfiltrando y va a haber producido daño tubular. Entonces, la dieta tiene que ser menos de 0.8 gramos por kilogramo del peso. Una dieta normal es de 1, es 0.8. Y esto también es obviamente una reducción del consumo de sal para que el paciente no haga hipertensión. Y sobre todo evitar drogas también nefrotóxicas, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen. Y como el principal factor de progresión es la proteinuria, ¿no?
Hemos comentado que la proteinuria es un factor de riesgo de mortalidad cardiovascular, pero también es un factor de progresión de nefropatía diabética en este caso. El objetivo va a ser principal disminuir la proteinuria. ¿Y cuáles son nuestros principales medicamentos que se encargan de bajar las proteinurias? Son el uso de IECA, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los famosos ARA2. Entonces, los IECAs o ARA2 son drogas que no solo son antihipertensivas, sino que son antiproteinúricas, son antiinflamatorias y son antifibróticas. Recuerden que van a atacar a la angiotensina 2, estas drogas. Y cuando hablamos de la fisiopatología decimos que la activación de la angiotensina 2 tenía que ver mucho con el factor de crecimiento fibroblástico, etc. Entonces, justo ayer me comentaban, ¿no? Preguntaban de una droga, ¿por qué utilizaban, por ejemplo, enalapril en un paciente que no es hipertenso? Y probablemente esta puede ser una de las razones. Entonces, y tanto así es tan importante lo que es la disminución de la proteinuria con estos medicamentos, que todo paciente con nefropatía diabética debe recibir tratamiento con YECA o ARA2, sea hipertenso o no sea hipertenso. Entonces, si mi paciente no es hipertenso, yo le voy a dar igual su YECA o ARA2 si tiene nefropatía diabética. Obviamente que mi preocupación es, doctor, y si le bajo la presión arterial, porque no es hipertenso, estos medicamentos YECA o ARA2, con una dosis mínima, como un cuarto de dosis o una media dosis, van a producir, ya tienen el efecto antiproteinúrico. No era antihipertensivo, pero sí era antiproteinúrico. Entonces, vas a darle una dosis de un cuarto o mediana, la mitad de la dosis, y no va a haber ningún problema. Vamos a proteger nuestro riñón y no va a haber problema con bajarle la presión. Obviamente que si el paciente es hipertenso, dentro de su medicación tiene que haber un YECA o ARA2. Otro tipo de glomerulonefritis tenemos la aguda posinfecciosa. Como la glomerulonefritis posinfecciosa es una enfermedad típica causada por depósito de inmunocomplejos relacionados con antígenos de un agente infeccioso responsable. ¿Qué quiere decir? Que algún tipo de infección, ¿no? Un agente infectante, un microorganismo, ha generado un epítope, un antígeno, que ha circulado por la sangre y se ha juntado con un anticuerpo que ha desarrollado nuestro organismo. Pero lastimosamente este complejo anticuerpo-antígeno tiene preferencia por diferentes órganos y se va a depositar y los va a terminar alterando. Una enfermedad también de depósito de complejos inmunes, como acá lo menciona. La más frecuente, obviamente, es la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿ya? Y el germen responsable es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococo piógenes. Entonces, es por eso que nos vamos a dedicar a hablar sobre la glomerulonefritis postestreptocócica como un ejemplo del resto de posinfecciosas. Es muy similar, ¿ya? Entonces, como les mencioné, un anticuerpo se junta con el antígeno de esta bacteria, de este estreptococo, y obviamente va este complejo en la sangre, va a depositarse y, digamos, en el endotelio del glomérulo, de la membrana de ultrafiltración, y va a activar el complemento. Ustedes saben que cuando se activa el complemento es quimioatrayente, atrae polimorfos nucleares, comienza a activarse un complejo de membrana de ataque, va a haber una lesión glomerular, va a haber una proliferación de células tratando de, o sea, que van a responder a esta activación del complemento. Es por eso que esta glomerulonefritis postestreptocócica se va a manifestar como una glomerulonefritis proliferativa, como lo vamos a ver en la histología, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo, acá lo podemos ver, este es nuestro glomérulo, y como lo verán, está lleno de células, ¿ya? Está lleno, normalmente hay células, pero en este caso es llamativo ya las diferentes tipos de células que podemos encontrar aquí, monocitos, podemos encontrar neutrófilos, ¿no? Y en esta microscopía electrónica que podemos ver, vamos a ver, por ejemplo, este es el endotelio, y acá vamos a ver estos negritos, son los depósitos de los complejos inmunes que han estado en la sangre y han terminado depositándose de manera subendotelial o subepitelial y produciendo daño. Entonces, una glomerulonefritis prostestreptocócica es una glomerulonefritis proliferativa. Todo el mesangio está lleno de células, del complejo del sistema inmune. Entonces,
Esto es lo mismo que les he mencionado, se forman complejos inmunes, hay una proliferación endocapilar, una infiltración celular, la glomerulonefritis se llama proliferativa, y se va a producir un daño glomerular, un daño del endotelio. ¿Qué produce el endotelio? Ni más decirle hematuria, proteinuria, va a haber disminución del filtrado glomerular, va a haber oliguria. Como va a haber oliguria, se va a activar el sistema renina-angiotensina para tratar de absorber sodio, aumenta el volumen plasmático, edema, y obviamente si hay daño del filtrado glomerular, va a haber una disminución del filtrado glomerular y va a aumentar los productos nitrogenados para producir un AQI, ¿no? Esto no es otra cosa que nuestro síndrome nefrítico, hematuria, proteinuria, AQI, oliguria, edema, y obviamente que si sigue este proceso, se va a llevar a dos de las principales complicaciones, que son la hipertensión arterial y los estados de hipervolemia, en su grado principal como un edema agudo de pulmón. Entonces, esta glomerulonefritis postestreptocócica, cuando nosotros hablamos del síndrome nefrítico por edades, recuerdan que vimos un cuadrito y decíamos que en los menores de 15 años estaba como una principal la postestreptocócica. Esta enfermedad generalmente se da en niños entre 2 y 14 años, ¿no? Su punto más alto es entre los 6 y 8 años, y se presenta generalmente como un síndrome nefrítico casi en el 75% de las veces, ¿no? Ya hemos explicado la fisiopatología, a veces solo como una hematuria y más raro como un síndrome nefrótico. Y esto es importante, que obviamente si está asociado a un estreptococo es porque ha habido una infección respiratoria o una infección de la piel, ¿no? Como una faringitis o una piodermitis. Ya, sin embargo, lo interesante de este cuadro es que estas faringitis, estas piodermitis, generalmente se han presentado 2 o 3 semanas anterior a la presentación del síndrome nefrítico, es decir, ha habido un periodo de latencia. No es que el paciente llega con hematuria, con, bueno, edema, todo el síndrome nefrítico, y ustedes van a encontrar que el día de ayer ha tenido faringitis, o ha tenido fiebre, o ha tenido lesiones en la piel. No, tienen que ir a investigar porque la faringitis probablemente lo ha tenido hace un par de semanas, y la infección cutánea también hasta un poco más, hasta 3 semanas. Es una enfermedad más frecuente en invierno por las infecciones respiratorias, y como les dije, tiene que haber un periodo de latencia, ¿ya? Se caracteriza por hematuria en el 100%, casi todos los pacientes van a tener que tienen hematuria, van a tener van a presentar hematuria, un 90% de los pacientes van a ir con edema, un 60-70% van a tener hipertensión arterial, va a haber signos de congestión desde la ortopnea hasta la incurgitación yugular, y puede haber problemas con la de crisis hipertensiva hasta llegar hasta la encefalopatía hipertensiva. Sin embargo, esta enfermedad postestreptocócica en su mayoría, en el 90%, digamos, es benigna y transitoria. Solo un escaso 10% probablemente llegue a complicarse con estos dos problemas grandes, que es el edema agudo de pulmón y la encefalopatía hipertensiva. Entonces, el 90% de los pacientes tienen descenso del C3. ¿Recuerdan el otro cuadro que les mencioné del complemento? ¿No? Estos pacientes van a ir con complemento bajo, ¿ya? Y generalmente va a estar bajo en un periodo de 2 a 3 meses. Estos pacientes van a tener una antiestreptolicina O positiva, ya, en el laboratorio, y como les mencioné, generalmente es un cuadro benigno, es un cuadro en los niños, es un cuadro típico, hay antecedentes de faringitis, antecedentes de piodermitis. Como está todo claro y como el pronóstico es bueno, es raro, o generalmente nunca, se le hace una biopsia renal en este tipo de síndrome nefrítico. Como le vuelvo a decir aquí, el pronóstico es muy bueno, es transitorio, la curación clínica del paciente se da en casi todo el 95% de los casos. Es raro que un paciente quede con algún problema de enfermedad renal crónica, y el tratamiento en este caso no requiere de inmunosupresores, solo es un tratamiento sintomático. Es decir, si mi problema es que retengo sodio, mi dieta será sin sal; si retengo líquido, mi dieta será con poco líquido; si se me sube la presión, controlar la presión con antihipertensivos, ¿no? Y si es necesario, darle algún tipo de antibiótico si la infección está activa aún. Vamos a hablar ahora de otra enfermedad que se llama lo que es la nefritis lúpica, el lupus eritematoso sistémico.
Ustedes ya saben ya que que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inmunitaria, ¿no? Es un trastorno de nuestro sistema inmune, es un trastorno de reconocimiento, digamos así, de nuestro sistema inmune, en el cual hay una pérdida de la tolerancia inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que comienza nuestro sistema inmune a no reconocer lo que es nuestro y obviamente que a atacarlo. Entonces, en cómo se define la nefritis lúpica. En todo paciente lúpico, ¿no? En todo paciente que ya tenga el diagnóstico de lupus eritematoso y que nosotros encontremos proteinuria más de 0,5 gramos en 24 horas, que encontremos hematuria, cilindros hemáticos, cilindros celulares, nos daría el diagnóstico de un lupus. Entonces, un paciente lúpico con proteinuria y con hematuria nos va a dar un diagnóstico de nefropatía lúpica. Y en aquellos pacientes que aún no son diagnosticados de lupus y que estamos haciendo el estudio de síndrome nefrótico y bueno, y nos sale un ANA positivo o un anti-DNA positivo, es catalogado como un lupus, o si la biopsia renal obviamente es compatible con características de nefropatía lúpica, también sería un lupus, ¿no? Recuerden de que de todos los pacientes con lupus, casi una tercera llegan a presentar nefropatía lúpica, ¿ya? En el momento del diagnóstico, o sea, en el momento que tú le diagnosticas, si a un paciente tú le diagnosticas lupus, la tercera parte, ¿no? Es un porcentaje bastante alto, digamos, la tercera parte va a tener también nefropatía lúpica, entonces hay que investigarle, hay que ver si tiene hematuria y proteinuria, ¿ya? Y casi hasta el 60 al 80% en algún momento de estos pacientes lúpicos, en algún momento de su vida, van a presentar nefropatía lúpica. Entonces es bastante frecuente la asociación de nefropatía lúpica o la presentación de nefropatía lúpica en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y como les dije, el lupus eritematoso es el prototipo de las enfermedades mediadas por depósito de inmunocomplejos circulantes. Aquí también hay un depósito de inmunocomplejos circulantes, tal como les había mencionado en la postestreptocócica. ¿Ya? Hay una pérdida de la autotolerancia inmunológica, hay una hiperactividad del sistema inmunológico de las células B y T. Por otra parte, hay una falla en la depuración de las células apoptóticas, es decir, de las células que deberían eliminarse, no se pueden eliminar, y hay una respuesta celular exagerada a la activación de las células B y las células T. Como vemos aquí, va a haber unos inmunocomplejos que se van a depositar en cualquier órgano, ya sea corazón, cerebro, pulmón y riñón, y van a producir una elevación, un aumento de las citoquinas, un depósito de inmunocomplejo, ¿no? Y esto es lo mismo, va a haber una formación de complejos inmunes, ¿no? Circulantes, y van a atravesar y obviamente se van a colocar, van a poder depositarse debajo del endotelio, de subendotelial o debajo del epitelio de manera subepitelial, ¿no? Y ahí van a producir una cascada de inflamatoria. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de la biopsia renal en el paciente lúpico? La biopsia renal es muy importante en el paciente que tiene nefropatía lúpica. ¿Por qué? Porque no solo nos va a poder confirmar el diagnóstico, sino que lo más importante, que nos va a permitir clasificar. Ya la nefropatía lúpica, como lo vamos a ver, tiene 6 clases. Cada clase se comporta de una manera diferente, cada clase se expresa clínicamente de una manera diferente, cada clase tiene un tratamiento diferente y cada clase tiene un pronóstico diferente. Entonces, una biopsia renal no solo nos va a permitir decir, este paciente tiene nefropatía lúpica, sino va a ser lo que va a dirigir su tratamiento y va a servir para saber qué tanto va a ser su pronóstico de este paciente. Si todo paciente con lupus se debe biopsiar, si el paciente tiene hematuria y asociado a proteinuria, debería biopsiarse. O sea, si ya tienes el diagnóstico de nefropatía lúpica, deberías biopsiarlo de todas maneras. Entonces, esta es la clasificación que se hizo en el 2003. Ahora en el 2018 ha habido un cambio ligero, pero esta es la clasificación más usada. Ya me quería quedar con esta. Y como le dije, son 6 clases.
En la clase 1, que es la nefropatía mesangial mínima, ¿no? Y los glomérulos van a ser normales a la microscopía óptica, ¿ya? Por inmunofluorescencia, por microscopía electrónica, recién vamos a poder ver depósitos. En la clase 2, que es la nefropatía lúpica proliferativa mesangial, o sea, lo que va a ser atacado va a ser prácticamente el mesangio, va a haber una hipercelularidad y expansión del mesangio, algo leve, ¿ya? En la clase 3 ya hablamos de una nefritis lúpica focal para diferenciarlo de la clase 4 difusa, focal porque solo estaban alterados menos del 50% de los glomérulos, ¿ya? Menos del 50% de los glomérulos van a ser alterados y van a tener lesiones tanto de tipo endocapilar o extracapilar, ¿ya? Va a haber depósitos subendoteliales en estos glomérulos afectados. Ahora, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pueden existir lesiones activas o crónicas, ya lo vamos a mencionar más adelante. Y en la clase 4 es la nefropatía lúpica difusa, ya es la que tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque en este caso, más del 50% de los glomérulos ya han sido afectados con estos depósitos supraendoteliales, ¿ya? Es decir, hay la mayor parte de lo que son los glomérulos del riñón son afectados y pueden ser afectados cada glomérulo en una porción, en un segmento, por eso se llama segmentaria, o en todo el glomérulo, y llamarse global, pero esta nefropatía lúpica difusa no solo hay depósitos endoteliales, sino también hay problemas, por ejemplo, como de rotura de los núcleos celulares, como las cariorrexis, necrosis fibrinoide, etcétera, que hacen de que esta lesión, este tipo de nefropatía sea la que tiene peor pronóstico, ¿ya? También se subdivide en activas, lesiones crónicas, si las encontramos. La clase 5 es la nefropatía lúpica membranosa. Aquí no va a haber, aquí lo que más va a destacar es el engrosamiento de la membrana basal glomerular con depósitos subepiteliales, ya con depósitos subepiteliales, y ya la clase 6 es la nefropatía lúpica esclerosada, cuando más del 90% de los glomérulos están sin actividad, ¿ya? Entonces, no olviden que tienen 6 clases. Las clases las podemos encontrar solo al hacer la biopsia renal, ¿ya? Y cada clase, como le digo, nos va a definir un tratamiento diferente, como vamos a ver, y el pronóstico va a ser diferente, siendo el mejor pronóstico las 2 primeras, y el peor pronóstico la grado 4. Eso es lo que le comentaba. Cuando nosotros tenemos una biopsia renal de un paciente con nefropatía lúpica, no solo basta decir el paciente tiene clase 4, clase 5, sino hay que describir si tiene lesiones de actividad o si lesiones de cronicidad. Cuando hablamos de actividad, quiere decir que son lesiones agudas, lesiones que se pueden revertir. O sea, a más lesiones de actividad, el pronóstico, si lo tratamos bien, puede ser mejor. El tratamiento también nos permite ser más agresivo. Si tenemos más lesiones de cronicidad, quiere decir que ya estamos yendo a una fibrosis, a una esclerosis, entonces el pronóstico no es bueno, ya no va a haber regresión de todo lo que es fibrosis, no regresiona, y también el tratamiento como que ya no exige ser tan agresivo porque no hay tanto que mejorar. Entonces es importante ver si tiene lesiones activas y crónicas. ¿Cuáles son las lesiones activas y más importantes? La proliferación glomerular, la presencia de polimorfonucleares, la cariorrexis, la necrosis fibrinoide, las hemilunas celulares son importantes, ya las hemilunas epiteliales o semilunas celulares, la inflamación intersticial, por ejemplo, y cuáles son lesiones crónicas, lesiones malas, ¿ya? La glomerulosclerosis, las hemilunas, pero que ya son fibrosas o fibroepiteliales, la atrofia tubular, la fibrosis intersticial. Entonces, cuando escribe una biopsia de lupus, aparte de decirte cuántos glomérulos son, cuántos son afectados, las características de cada glomérulo que ha afectado, al final te ponen en cruces cuánto de atrofia tubular hay, cuánto de esclerosis tubular hay, cuánto de fibrosis intersticial hay, cuánto de engrosamiento arterioral hay, que te sirve para indicar si esto es más crónico.
esto es, por ejemplo, un corte, esto es un glomérulo, ¿no? Que hay una proliferación de todas maneras mesangial, una proliferación celular, y aquí vemos también hay una proliferación con una semiluna, ¿no? Una proliferación epitelial, que lo está formando como un anillo, ¿no? Y si lo vemos la inmunofluorescencia, lo que vamos a ver es que va a haber una respuesta, una respuesta de la inmunofluorescencia a los diferentes tipos, al depósito de diferentes tipos de complejos, por ejemplo, de C1, de CT, de IgG, de IgM, de IgA. Entonces, va a haber un total depósito de complejos, se le conoce también a esta enfermedad de lupus como una full house, porque todos los depósitos están depositados, ¿no? Sobre todo el C1Q y el IG cuando te dan es bien llamativo de una lupus eritematoso sistémico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que, como hemos dicho, la clase 1, que es lo más suave, la 2 generalmente te puede dar una hematuria mínima, la función renal es normal. En la clase 3, que en el que el 50% de los glomérulos están afectados como máximo, te puede dar en menos del 20% de síndrome nefrótico, generalmente no hay insuficiencia renal. En la clase 4, donde hay más del 50% de glomérulos afectados, se traduce generalmente como un síndrome nefrótico, hasta en el 90% de los casos, con características de síndrome nefrítico como la microhematuria, hipertensión, insuficiencia renal en la mitad de los casos, ¿no? Es la que peor pronóstico da. A veces se presenta como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, así le llaman, y cuando la creatinina comienza a subir. Comienza a subir de una manera rápida y de una manera aguda. En la clase 5, que es la clase de la membranosa, su mismo nombre dice, como la afectación principal es la membrana basal, se produce como un síndrome nefrótico. Esto es más o menos, este es un cuadrito que se relaciona, por ejemplo, las relaciones clínicas patológicas, como he dicho, en la mesangial mínima, en la proliferativa mesangial, no hay insuficiencia renal, apenas hay microhematuria. En la focal, generalmente hay proteinuria y hematuria, en un 20% síndrome nefrótico. En la nefropatía lúpica difusa, si es la más fuerte, generalmente van con síndrome nefrótico, con hematuria, con hipertensión arterial, con insuficiencia renal, y en la membranosa con proteinuria o con tipo síndrome nefrótico. Entonces, esto es más o menos una correlación clínica. Es importante también aclarar que en el lupus, a diferencia de las glomerulopatías primarias, estas se pueden convertir una de otra. O sea, una nefritis focal puede pasar a una difusa, una membranosa puede pasar a una difusa. Por lo tanto, cuando en algún momento no haya una respuesta al tratamiento o veamos que los factores clínicos y de laboratorio están afectados, probablemente se requiera hacer una nueva biopsia para poder ver si ha habido un cambio de clase. Entonces, en la clase 1 o la clase 2, generalmente se trata lupus en sí, no se trata de la nefropatía lúpica, salvo que tenga proteinuria más de 3 gramos y se controla como una enfermedad de cambios mínimos. En el manejo de la clase 3 y de la clase 4, generalmente hay dos tipos de manejo. Hay una terapia inicial de inducción y hay una terapia de mantenimiento, ¿ya? El objetivo de la terapia es tratar rápidamente de disminuir la inflamación, este depósito de complejos inmunes, ya rápidamente, de manera rápida, pero tratando de no ser también muy agresivo, muy tóxico para el paciente, o sea, ser efectivo con menos toxicidad. Por lo tanto, esta terapia inicial va a ser la que se va a encargar de disminuir rápidamente la inflamación a través de un tratamiento intensivo, ¿ya? Y la terapia de mantenimiento ya es simplemente para consolidar, ya las dosis van a ir reduciéndose poco a poco y simplemente vamos a tratar de que la remisión se mantenga durante el mayor tiempo posible. Normalmente siempre en la terapia de inducción generalmente usamos los corticoides, siempre usamos los corticoides, ya los corticoides que pueden ser vía oral o si el paciente se encuentra, por ejemplo, con, digamos, con algo más severo, como ya una glomerulonefritis rápidamente progresiva, puede ser pulsos en la vena, ¿ya? Entonces, a los corticoides lo podemos asociar a micofenolato o también a ciclofosfamina, ¿ya? Cualquiera de las dos
son igualmente de efectivos. La ciclofosfamida es un poco más tóxica que el micofenolato. Hay que ver qué es lo que tiene cada hospital en su almacén. Y generalmente el tratamiento se le da durante los primeros 3 meses de tratamiento, ¿no? Lo que dura la terapia de inducción. Y luego se comienza a reducir la dosis, ¿no? Eh, se comienza a reducir la dosis para pasar a lo que es la fase de mantenimiento. Ahora, si no tenemos éxito, si hay un empeoramiento de la creatinina o de la proteinuria, entonces podemos hacer terapias alternativas. Por ejemplo, el rituximab, que es una terapia alternativa que se puede utilizar, o repetir una biopsia renal. Si ya cuando pasamos a la terapia de mantenimiento, la dosis tiene que, la prednisona la vamos a ir reduciendo gradualmente durante todo el primer año de tratamiento para quedarnos con dosis bajitas de menos de 10 miligramos al día, ¿no? Y también puede ahí seguir asociado al micofenolato, o también aquí aparece la acetropina. Ya el micofenolato y la acetropina pueden usar, ya no ciclofosfamida, sino acetropina, pueden ser utilizadas durante la fase de mantenimiento, y el tratamiento más o menos es entre 2 y 3 años, ¿ya? Para que dura el tratamiento de una nefropatía lúpica. El pronóstico, como les mencioné, el peor pronóstico que tiene es la nefropatía lúpica tipo 4, la sobrevida renal, es decir, la de peor pronóstico es la nefropatía lúpica 4, casi el 60%, el 40%, perdón, de los pacientes, o la mitad de los pacientes, a los 10 años llegan a diálisis, ¿no? Y esto es importante, este gráfico es importante porque lo que quiere demostrar este cuadro es cómo lo importante que es controlar la proteinuria en los pacientes lúpicos, ¿no? Aquellos que disminuyeron sus proteínas en más del 50%, como verán, la sobrevida del riñón es mayor, ¿no? Por encima del 70%, versus aquellos que a los 6 meses no se pudo controlar, siguieron perdiendo proteínas, entonces la función del riñón comienza a bajar, mira, y probablemente lleguen rápidamente a diálisis. Entonces, disminuir la proteinuria con su tratamiento inmunosupresor es muy importante en pacientes con lupus. Y vamos a hablar un poquito de las vasculitis. Las vasculitis es la prima hermana de la nefropatía lúpica, son muy parecidas. Lo que también es un conjunto de enfermedades inflamatorias de etiología generalmente autoinmune, ya, pero que afecta al endotelio de los vasos sanguíneos. Ahora, sí, aló. Las vasculitis sistémicas, en las vasculitis sistémicas, los riñones pueden estar afectados, como no. Entonces, igual que el lupus, ¿no? Puede ser que se haya afectado otro tipo de órganos, como también puede ser afectado el riñón, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de vasculitis sistémica, ustedes saben que la clasificación es de acuerdo al tamaño del vaso arterial afectado. Hay vasculitis de arteria grande, de arteria mediana y de arterias pequeñas. Las que producen glomerulonefritis solo son las que producen daño en las arterias pequeñas, ¿ya? Por eso nos vamos a circunscribir a estas. Esta es la clasificación de las vasculitis sistémicas, las que producen daño renal por glomerulonefritis, son solo las de vasos pequeños. Las de vasos medianos a veces pueden producir también problema renal, ya, pero indirecto, o sea, por disminución del calibre de la perfusión se daña, pero no por una inflamación directa del endotelio de los glomérulos. Entonces, como he mencionado, generalmente las vasculitis pueden manifestarse en cualquier tipo de órganos, pueden formarse una púrpura en la piel, puede formar urticaria, hemorragia alveolar, se afecta a los pulmones, puede afectar también problemas de la vista, el sistema gastrointestinal, puede haber vasculitis en cualquier órgano, y puede haber obviamente glomerulonefritis. Las vasculitis que tenemos, las vasculitis generalmente nosotros las llamamos, a las de vasos pequeños, la llamamos vasculitis ANCA positivas. ¿Por qué? Porque casi el 75% de estas vasculitis
van a producir un anticuerpo que se llama ANCA, porque va dirigido a los neutrófilos, ¿ya? Y hay diferentes tipos de ANCAs, como vamos a ver, y eso es lo que nos va a permitir clasificar entre las tres principales tipos de vasculitis ANCA. Por ejemplo, tenemos la poliangitis microscópica, que ustedes le llaman la MPA, la glomerulonefritis de Wegener o la de Churg-Strauss, que es la granulomatosa. Entonces, que en la fisiopatología es lo mismo, ¿no? Había una pérdida de tolerancia inmunológica tal cual con el lupus, pero en este caso lo que participan son los anticuerpos que se llama ANCA, que se encargan de activar los neutrófilos, ¿no? Van a activar los neutrófilos como se ve acá y van a producir una respuesta y una injuria renal, ¿no? La respuesta generalmente que va a producir estos neutrófilos es activar una inflamación localizada a nivel del endotelio, ¿no? Van a llamarse una serie de cantidad de células, monocitos, macrófagos, células gigantes multinucleadas, ¿no? Que van a producir todo un efecto necrotizante a nivel de lo que es el endotelio capilar, ¿no? Y es así que, como hemos mencionado, normalmente las vasculitis asociadas a ANCA, como les dije, se caracterizan porque todas histológicamente producen una glomerulonefritis necrotizante o una vasculitis necrotizante, ¿ya? La otra característica principal de estas vasculitis es que, a diferencia del lupus, ¿ya? Estas no van con depósitos de inmunocomplejos. En la histología no se ve depósitos de inmunocomplejos. Recuerden que en el lupus se caracterizaba sobre todo por ser un full house de inmunocomplejos. En este no, es por eso que también se le conoce a las vasculitis ANCA positivos como pausinmunes o de ningún depósito inmune. Y se clasifican en tres tipos, ¿no? Porque los ANCAs pueden ser ANCA MPO, puede ser ANCA PR3 o, bueno, un 10% puede ser ANCA negativo. Entonces, tenemos la polingitis microscópica, la granulomatosis de Wegener y la granulomatosis de Churg-Strauss o granulomatosis eosinofílica. Recuerden que las tres van a dar el mismo tipo histológico, ¿ya? Lo que probablemente va a caracterizar a una que otra es sobre todo, por ejemplo, en la PAM, que generalmente lo que más te da es afectación renal, ya en menos porcentaje también va acompañado de una afectación pulmonar, el famoso síndrome pulmón-riñón. La de Wegener generalmente lo que más llama la atención es la afectación respiratoria y luego la parte de la glomerulonefritis, y la granulomatosis eosinofílica que generalmente está asociada a enfermedades tipo asma. Ahora vamos a desarrollar rápidamente algunas. La polingitis microscópica, la PAN, ya puede presentarse, como le hemos dicho, con síndrome pulmón-riñón, es decir, afecta al endotelio del glomérulo del riñón y afecta también al endotelio de los alveolos, ¿ya? Entonces puede presentarse con hemoptisis hematuria o solo puede afectar al riñón con hematuria o con una enfermedad que se denomina glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Que es un aumento de la urea y la creatinina de manera rápida. La polingitis microscópica generalmente se dan en dos picos de edades, ¿no? En pacientes ancianos es muy frecuente. Las vasculitis en el síndrome nefrítico, cuando hablamos de mayores de 40 años, por ahí recién aparecían las vasculitis. O sea, la vasculitis es muy frecuente en pacientes mayores de 70 años, ¿no? Donde ya el lupus no es tan común, pero la vasculitis comienza a aparecer. También puede aparecer en pacientes adultos de mediana edad, 20, 30 años, ¿no? Hay dos picos ahí, pero generalmente van con ancianos. Es una hematuria, generalmente en las vasculitis las proteinurias son no nefróticas, ¿ya? Es decir, generalmente son ferritinas más nefríticas, puede producir hemorragia alveolar y generalmente las principales ANCAs que ellos expresan son los ANCA MPO, ¿ya? Así se denomina lo que son el ANCA MPO. Y como le mencioné, la biopsia renal generalmente va a demostrar una glomerulonefritis necrotizante, sin depósitos o inmunonegativa, con proliferación de epitelial hasta lo que son las semilunas.
Acá está. Entonces, en la biopsia renal, por ejemplo, esto vamos a ver una biopsia renal. Esta es una biopsia renal de una vasculitis. Lo que vamos a ver es un glomérulo que está esclerosado, obviamente, ¿no? Está con una coloración tricrómica de Manson que se encarga de pintar las fibras, ¿no? El colágeno sustituye lo que es el tejido normal. Hay una gran cantidad de reacción inflamatoria, ¿no? Bastantes mononucleares, ¿no? Que están infectando, digamos, o invadiendo todo lo que es la parte intersticial, la parte tubular, ¿no? Incluso se puede ver acá la semiluna, en este caso, del paciente. Y es común que esta PAM vaya también con una vasculitis pulmonar, o una hemorragia pulmonar, ¿no? Entonces, cuando le tenemos una plaquetoides, parece que el paciente estuviese con una congestión, pero no es congestión, es sangre. La granulomatosis de Wegener es una glomerulonefritis que va con granulomas, ¿ya? Pero lo importante aquí es que va a haber una afectación renal, pero siempre antes ha habido una infección respiratoria. O sea, el paciente de todas maneras probablemente se presentó con hemoptisis, con fiebre, con rinorrea purulenta, con tos, con úlceras nasales, ¿no? O sea, siempre ha habido algo respiratorio antes de producirse la hematuria. Y la proteinuria no nefrótica, ellos generalmente van con su ANCA PR3 o la antiproteinasa 3, que lo llamamos para diferenciarla de la MPO que va con con la colangitis microscópica que va con la MPO, estas van con la PR3. La biopsia renal es tan igual como la anterior, y la de Chugg-Strauss, que es el menor porcentaje de las vasculitis. Generalmente, como hemos dicho, son inflamaciones, vamos a ver granulomas ricos en eosinófilos, y generalmente afecta la vía respiratoria, ¿no? Generalmente es un paciente que tiene sobre todo problemas pulmonares y por ahí en un porcentaje menor, alguno de ellos va a presentar también una glomerulonefritis y está asociado al asma y a la eosinofilia. El tratamiento de la vasculitis es el mismo para todas, también igual que del lupus, se basa en inmunosupresores y tiene una terapia de inducción y mantenimiento. La terapia de inducción es igual que la del lupus, 3 meses, y la terapia de mantenimiento de 2 a 3 años. Algunos, sobre todo las vasculitis, cuando van con rápidamente progresiva, tenemos que darle pulsos de metilprednisolona, ¿ya? Y generalmente usan corticoides y se asocia a la ciclofosfamida, que puede ser en pulsos o vía oral. Y lo bueno es que hay una buena remisión de los pacientes, casi hasta en el 80%. En caso refractario le podemos dar rituximab o plasmaféresis. Y la fase de mantenimiento, tan igual como el lupus, puede pasar hacia atropina o micofenolato. Finalmente, vamos a hablar un poco de lo que es la amiloidosis renal. Ya, creo que ya faltan 2-3 diapositivas, ¿no? Es una clase larga, como les comenté. Y la amiloidosis, como ustedes saben, es un nombre genérico que se designa a diversas sustancias que tienen que estar en común, estar constituidas por una proteína fibrilar betaplegada, es decir, una proteína anómala, anormal, que fácilmente se va a depositar en determinados tejidos, en este caso en los glomérulos. Y generalmente la amiloidosis está relacionada a 2 tipos de situaciones, enfermedades. A una discrasia sanguínea como un mieloma, ¿ya? Una discrasia de células primarias, y ahí se le conoce como amiloidosis primaria o AL, porque hay un depósito de cadenas ligeras tipo lambda, ¿ya? O puede ser que esté ligado no a una discrasia de células sanguíneas, sino más bien a un proceso inflamatorio crónico. Un proceso inflamatorio crónico que puede ser por una infección crónica como una tuberculosis, una osteomielitis, una sinusitis, o simplemente una causa no infecciosa como una artritis reumatoidea, y esa es la amiloidosis secundaria o AA, ¿no? AL en la primaria le llaman por los depósitos de cadena lambda, y para diferenciarlo de la amiloidosis secundaria a procesos inflamatorios infecciosos crónicos, que es AA. Entonces, cualquiera de estos 2 tipos de amiloides se van a depositar en el riñón alterando su función. Generalmente se manifiestan como un síndrome nefrótico, ¿ya? Y es un síndrome nefrótico florido. Nefrótico, ¿qué quiere? Cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, esto es uno de los que, si no es el que cursa con la mayor cantidad de pérdida de proteínas,
estamos hablando de pérdida de proteína de 16 gramos, 20 gramos, bastante. Cuando hablamos, por ejemplo, de un síndrome nefrótico con proteinuria severa, más de 8 gramos, siempre hay que pensar amiloidosis, nefropatía diabética o glomerulonefritis membranosa primaria, ¿no? Siempre eso. Obviamente, al ser haber tanta proteinuria, su pronóstico es pobre, los pacientes 70% va a ingresar a diálisis, y histológicamente vamos a ver el depósito de esta proteína morfa, esta proteína de material eosinófilo amorfo, de manera nodular, tanto en el mesangio como en los capilares glomerulares, ¿no? Como ven, acá está el mesangio, está invadido por esta sustancia tipo gelatinosa, que generalmente es de color rojo positivo, pero cuando le ponen la luz polarizada puede cambiar a un color verde manzana, como le llaman. Bueno, la exposición que hemos tenido es bastante compleja, es bastante larga. Hay bastante para leer. Ayer han tenido todo un vendaval de información con las glomerulopatías primarias, y hoy día yo les mando otro vendaval de información con lo que es las glomerulopatías secundarias, pero por suerte viene el sábado y domingo como para que se puedan poner al día. No sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna curiosidad? Algo que tal vez en siguientes prácticas sobre glomerulopatía secundaria no se les ha quedado claro. Bueno, de no ser así, les agradezco su participación. Como le digo, esto les invito a que lo vuelvan a escuchar, la exposición más lentamente, más detallada, es bastante cansada, pero es bastante interesante. Ya no se olviden de aprender bien su membrana de ultrafiltración, porque es ahí donde empieza todo lo que es la glomerulopatía.